esta oportunidad hemos querido abordar el tema del financiamiento, y las estrategias, las alternativas y las herramientas de financiamiento que existen hoy día disponibles y cómo éstas se están adecuando a la contingencia y a los nuevos escenarios que se nos abren a partir de la situación que estamos viviendo. Para ello hemos invitado a representantes de dos instituciones muy importantes y que tienen mucha experiencia en la materia. Por un lado está Andes Value, que es una en el tema del apoyo al emprendimiento, a la innovación desde una mirada territorial. Estamos acompañados por la Asociación Chilena de Venture Capital, que es una organización relativamente nueva que está aglutinando a los distintos actores del sistema que están buscando invertir y apoyar financiar el emprendimiento de base lógica en nuestro país. Teníamos en el programa originalmente considerada la participación del director regional de Corfo. Lamentablemente por la agenda que se le enredaron a último minuto no nos va a poder acompañar, pero bueno, vamos a ganar tiempo en términos de destinarle esos minutos a las presentaciones. Para dar inicio las respectivas presentaciones, vamos a presentar en primer lugar a José Luis Martínez, que es economista, experto en atracción de inversiones, impacto y desarrollo territorial de Andes Value, y que está acompañado además de Omar Quintana, quien lo va a respaldo en las preguntas. Es nuestro primer expositor. Luego de que él realice su presentación, 10 minutos y tenga 10 minutos de preguntas, va a hacer presentación Magdalena Guzmán, que es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital, y ella es especialista en ecosistemas de innovación, redes y levantamiento de capital para emprendimientos tecnológicos, y nos va a hablar de cómo afecta la nueva normalidad en las industrias de la inversión según la asociación. Ese es nuestro programa de hoy. Espero que sea de utilidad, que sea un momento interesante para discutir y reflexionar sobre estas materias que son particularmente sensibles e importantes para los emprendimientos. Y voy a dejar con ustedes entonces a José Luis Martínez para que nos haga su exposición. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Michelle. A la Universidad de Talca, al Hub de Alimentos por esta invitación de un tema que Andes Value hemos venido trasegando ya hace más de 8 años, que tiene que ver con que se entienda o cómo se mueve el mundo de la atracción de que se aproveche, ¿cierto? Y también tengo una mirada de impactos, como bien se mencionaba, territorial, en términos ambientales, en términos sociales y además en activación económica. Y hoy día existe un cierto temor, ¿verdad?, de cuáles son los efectos que va a traer 9 a todo el dinamismo y ecosistema de emprendimiento. Por tanto, atracción de inversiones resulta ser una herramienta que de una u otra forma limitar ese impacto, ¿cierto? Pero requiere obviamente de que tengamos proyectos atractivos, de que tengan un impacto de nuevo social y ambiental. El marco de la presentación nuestra, voy a hacer voy a compartir la pantalla. A ver, múltiple participante. A ver cómo era que se compartía. Seguramente ahí se ve la pantalla. Nosotros, junto con Homero Quintana, que también, bueno, pueden ver en pantalla, vamos a hacer una revisión de cuáles son las tendencias que hay en el mundo en torno a la atracción de inversiones y cómo esta espera responder a las necesidades, a las nuevas necesidades de la economía. Nosotros planteamos 4 temáticas para este webinar. La primera tiene que ver con hablando el mismo idioma.
y nos pasa mucho el inversor habla un idioma, el inversoniano, el emprendedor o empresario habla el empresarianiano, bueno, algo similar a eso. Entonces, no hay un empate en cómo se comunican y eso termina siendo una brecha que es comunicacional y que de repente es bueno poderlo plantear. Nosotros vamos a hacer una introducción hacia eso, además facilitando, digamos, las preguntas y la presentación siguiente. Luego, las soluciones tecnológicas que un poco en el marco del modelo nuestro eh, se han venido acelerando en cuanto a su implantación, sobre todo en periodo coronavirus, en el actual, en el donde estamos todavía en búsqueda o no en búsqueda, pero sí en alcanzar un pico, o no en términos de infecciones y contagios. Las orientaciones estratégicas de innovación de la región del Maule como un llamado y como una señal que el territorio pone a la atracción de inversiones y por lo cual las empresas y emprendimientos pueden tomarlo también como una referencia de cara a unir los esfuerzos en torno al llamado de inversionistas. Y finalmente, cuáles son las tendencias que hemos visualizado en el último tiempo a partir del post-coronavirus. Hablando el mismo idioma, acá quiero presentar primero un marco de entendimiento de lo que va a ser nuestra presentación. Básicamente, Andes Value es una empresa que trabaja en la aceleración del desarrollo territorial mediante la atracción de inversiones de impacto. Planteamos 4 ejes de análisis, uno a partir del territorio, en este caso la región del Maule, en este caso la agroindustria, y cuáles son sus activos, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, todos sus diferenciadores. Posteriormente, hacemos un análisis de las tendencias de mercado para identificar 2 tipos de inversionistas que consideramos pueden facilitar el armado de un negocio. El inversionista tecnológico, aquel que tiene la solución de la fórmula para quienes trabajan en términos digitales o que ha encontrado cierto macronutriente y lo ha podido desarrollar como ejemplo. Y los inversionistas financieros, aquellos que tienen las lucas, ¿no? Y de una u otra forma aceleran y facilitan también el que un proyecto de inversión se desarrolle. Entonces, los hemos dividido porque de una u otra forma cada uno de ustedes podría llegar a encontrar tanto un inversionista tecnológico como financiero como aliados, ¿cierto? Todo este conjunto genera una carpeta de oportunidades de inversión, que es un poco lo que nosotros tratamos de movilizar y juntar con inversores como primer elemento. El segundo, que la inversión no solamente es el que llegue en la lucas a la cuenta al momento digamos, iniciar un proceso de inversión, sino que también hay un tema de acceso a tecnologías, hay una facilitación de acceder a nuevos mercados y también de acceder a talentos que de repente no están en el territorio o que haya dificultad en acceder a ese tipo de talentos. Por tanto, ahí hay un elemento relevante, ¿no? Porque siempre se piensa como que el inversor es solamente o cumple un rol de banco y bueno, la verdad que no es así. De hecho, el mundo financiero, bancario y el mundo de inversión es absolutamente distinto. Es usual lo que nos ha tocado escuchar en los territorios que se compare y no es tal. Ya eso lo voy a tocar más adelante. También mencionar que la atracción de inversiones es como el mercado de cualquier fruta, el mercado de cualquier servicio, tiene segmentos, no es que todos los inversores tengan una misma postura y una misma racionalidad en ese sentido. Tenemos desde inversionistas tradicionales, que son full renta, hasta filantropía, que son full impacto social y ambiental. Digamos que estos 2 mundos han venido en la tendencia mundial, se han venido juntando
a tal modo de hoy día se promueve fuertemente lo que son las inversiones socialmente responsables, o también está el segmento de las inversiones de impacto, de triple impacto, que sean económicamente rentables, que sean socialmente inclusivas y ambientalmente responsables. Entonces, hay todo un set de inversores, también hay un set de cuánto es que pueden llegar a invertir. Algunos les gusta tomar posiciones mayoritarias en las compañías, otros toman posturas minoritarias, pero dan mucho empoderamiento al emprendedor, ¿cierto?, en su participación de mercado. Normalmente, y aquí venía el señalamiento con el banco, al momento de una empresa solicitar un crédito al banco que tiene una tasa de interés X, eh, está tratando de impulsar un crecimiento orgánico, un crecimiento normal de un negocio que tiene un crecimiento el que está proyectado. Y el capital del banco se ocupa para normalmente capital de trabajo, ¿cierto? Y tiene un crecimiento relativamente plano el comportamiento de la empresa. La inversión lo que busca son negocios escalables, y más allá de invertir en capital de trabajo, se invierte y se financia el negocio, el cómo valorizo yo una marca y que hoy vale 2, en 2 años valga 10 y en 5 años valga 50. Eso es súper distinto a pedir un crédito al banco que tiene una tasa de interés mucho más bajita, qué sé yo, pero tiene un alcance bastante más limitado. Aquí también con inversionistas se reparten los riesgos. Se reparten los riesgos. De una u otra forma, el inversor es también un tomador de riesgo, es un tomador de un gran tesoro llamado negocio. Y la búsqueda de la ruta de ese crecimiento es el que se intenta encontrar. Por tanto, hay un factor que de nuevo nosotros insistimos mucho porque sabemos que genera cierta confusión a nivel privado de comparar estos dos mundos que son no comparables. Y también tenemos dentro de la inversión que hay perfiles de inversionistas por montos de plata, ¿cierto? Hay aquellos que invierten más poquito, hay otros que invierten más alto, generalmente a medida que obviamente crece la empresa invierten más, y por tanto hay un segmento de eso también. Toda esta introducción un poquito larga, la que llamo mencionar, dado que es relevante que se vaya difundiendo este tipo de informaciones y se entienda de mejor forma cómo funciona el mercado de la atracción de inversiones, y que de repente no es esta película de DiCaprio de Inception, de repente uno encuentra que la cuestión está bien alejada y pues tampoco es tal. Uno de verdad que cuando va a los territorios encuentra que los emprendimientos tienen grandes ideas y nunca hay plata, y cuando uno va a los inversionistas, pues hay dinero, pero no hay proyectos. Entonces uno dice algo, un tema que pasa, ¿no? Nos empatan las dos necesidades, unos buscando proyectos y otros buscando el financiamiento. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros como Andes hemos tratado de hacer esa traducción de los dos mundos, y en definitiva repasamos muchos estos temas para cada oportunidad que tenemos instalar los conceptos. Las soluciones tecnológicas que tiene el sector alimentario, el contemporáneo, los últimos años, y que se han acelerado a partir del coronavirus. Y aquí hay un primer fact, un primer punto de idea, y es que todo aquel negocio que tenga cierta base tecnológica y especialmente digitalización, que se va a conversar más adelante, eh, ha, se ha acelerado con el coronavirus, ha acelerado su instalación, ha acelerado incluso sus procesos de innovación. En el modelo nuestro que presentaba al comienzo, la solución tecnológica la vamos a entender como el número 3, inversionista tecnológico. Y
los cuatro, los inversionistas financieros, siempre van a buscar el 3, dado que son los negocios que tienen un crecimiento exponencial, que van no con el orgánico, sino el exponencial, ¿cierto? Entonces, hay un factor relevante y aquí hay algunos ejemplos del año 2019, un fondo de inversión llamado Better Food Ventures, un grupo que tiene, bueno, un fondo de inversión, y aquí hay algunas de las startups en Estados Unidos, especialmente en donde se han invertido, ¿no? Obviamente no me entra en detalle cada uno de ellos, pero aquí salió hace poco lo que tiene que ver con agrotecnología y cuáles son los top of mind, los startups con mayor desarrollo tecnológico en varios de estos temas. Y nosotros con esto queríamos mencionar el que la región del Maule tiene la capacidad y tiene el talento de crear su mapa de empresas, de startups y de empresas que buscan soluciones de este tipo. Aquí está el círculo de todo lo que tiene que ver con restaurantes, tecnología, Oreca. Y un poco la invitación acá es a que cada uno de ustedes con la fuente la pueden anotar, Better Food Ventures, en Google la encuentran y va a aparecer incluso la explicación de todo esto. Es saber en dónde cada una de vuestras ideas de negocio y de emprendimiento, en cuál de estos cuadritos se sitúa y cómo el territorio se va densificando, va tratando de ir encontrando las soluciones a partir de los emprendimientos, ¿cierto? Para Sudamérica e incluso para el mundo. También una lista de estas puede facilitar el hacer un benchmarking que cada uno tenga en su negocio. Por tanto, más allá de entrar en los elementos de cada cuadrito, es situarnos nosotros, región del Maule Agroindustria, en cuáles de los elementos podemos entrar a competir y vamos a requerir de trabajar en red. En los tiempos actuales se ha valorado cada vez más la generación de redes colaborativas, las alianzas, como un elemento incluso hasta competitivo en términos de venta, ¿no? ¿Cómo complemento yo servicios digitales? ¿Cómo soluciono desde lo más simple, el delivery de un pequeño restaurante, hasta cómo incorporo yo inteligencia artificial en procesos productivos? Y por tanto, digamos que en términos tecnológicos, el mundo, en términos de 3 meses, ha acelerado fuertemente estos elementos y van a marcar lo que son las tendencias que hemos identificado nosotros. Esta como una gran macro tendencia. Las orientaciones estratégicas que tiene el territorio, nosotros las entendemos como parte del número 1 y ha sido un esfuerzo reciente, de hecho, que ha tomado la región del Maule, que los inversionistas lo toman como una señal para ir a buscar un tipo de inversiones en un sector determinado, ¿cierto? En diciembre reciente, el año pasado, se aprueba la Estrategia Regional de Innovación de la región hasta el 2026 y toca, en general, son 4 pilares priorizados y un entorno para la innovación. Y dentro de estos elementos priorizados aparece la agroindustria y la alimentación avanzada como uno de los ejes. Nuestra invitación en este sentido es a entender ese sector en el que participamos en mayor medida quienes estamos hoy presentes, cómo la agroindustria se conecta con biosalud, como la agroindustria con turismo y con una región sustentable y resiliente, porque de una u otra forma vamos a notar que hay tendencias para aquello. La agroindustria y biosalud derechamente asociado a una buena nutrición, por ejemplo, en región sustentable y resiliente, el conectar tecnologías de economía circular, o el pensar
como lo ha hecho muy bien la industria del vino con el enoturismo, ¿por qué no replicar ciertos aprendizajes de esa industria a productos que tengamos de otra índole, ¿no? En lógicas turísticas? O lo que se ha denominado paisajes gastronómicos, están los geomenús, hay temas de ese tipo que, si bien el turismo va a tomar un cierto tiempo un poquito más largo en recuperarse a partir del COVID, sí es cierto también que va a haber un turismo interno que va a tomar mayor fuerza posterior a que se levanten las restricciones sanitarias, y que representan una oferta a explotar, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con paisajes gastronómicos. Adicional a esto, está el que, como empresa, Andes Value, junto con la Universidad Santo Tomás, junto con 2 fondos de inversión, DATNEO y Sudamérica, en los próximos días estaremos lanzando la convocatoria de emprendimientos e ideas de negocio para, para que se presenten a una ronda de inversión en el mes de octubre. Y todo este tiempo, la idea es poder acompañar a estas ideas de negocio para que se perfilen y tengan una mayor probabilidad de éxito al momento de presentarse a los inversionistas. Esto lo estamos desarrollando con el apoyo de la Corfo, lo estamos preparando en conjunto a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, y tenemos todo el apoyo del Hub, de Fincagro, la Fundación Innova y otras instituciones de la región que han venido acompañando este proceso desde sus primeros días, ¿ya? Por tanto, yo les invito también a estar pendientes a la convocatoria que se va a estar lanzando para que entren y tomen esta oportunidad también, ¿no? Y conectando con esto último y las tendencias, ¿qué es lo que está buscando un inversionista hoy? Porque de repente, bueno, eso lo entendemos como entre el punto 4 y 2 de nuestro modelo. De repente hay un gran temor hoy día por la incertidumbre que genera el coronavirus. De nuevo, hay países que están teniendo rebrotes y todo esto va generando y toma mucho más sentido el concepto de nueva normalidad que la ONU ha puesto sobre la mesa, ¿ya? El coronavirus, el COVID, resulta ser quizá el problema más menor, más chico, que se viene hacia adelante, porque hay una recesión que efectivamente va a ser muy, muy grande, va a haber un impacto económico que ya se ha sentido, pero hay una ola todavía más grande, que es la del cambio climático. Por tanto, lo que pasa en el COVID y todo el cambio que tengamos hoy día en términos de nuestros modelos de negocio, tengan la seguridad que va a ser un cambio más bien estructural, porque se va a mantener hasta la ola del cambio climático. De una u otra forma, el mismo coronavirus se puede entender como una influencia, ¿cierto?, del ser humano en afectar los entornos en los cuales coexisten, ¿no? Entonces, la idea es acá tratar de entender bien cómo podemos adaptarnos a, estos nuevos hábitos de vida y de consumo que van a tomar en definitiva mucha más relevancia hacia el cambio climático posteriormente, y hoy día a ciertos elementos que lo vamos a identificar en un ratito más. Aquí están las curvas que se proyectan o que se tenían pensados en cómo va a actuar el COVID. Recordemos, hace unos meses se tenía la percepción de que era la esquina derecha superior, que es en forma de V, la que iba a determinar mejor el comportamiento del COVID.
En lo que se está viendo hoy día, pareciera ser la curva de la mitad, justo la que está en el centro de de todo el gráfico, la curva que probablemente tenga más sentido, ¿no? Dado que, bueno, un poco para leer esta gráfica, al costado izquierdo están cómo se comporta el virus, y al costado y en la parte inferior es cómo responden los estados para tratar de paliarlo, ¿no? Entonces, eh, se están observando rebrotes, y eso por supuesto genera cierta también de una u otra forma en inversiones. Eh, en estos minutos, de todas maneras, que ha habido una mayor foco en cuidar los portafolios actuales de los inversionistas, pero tampoco es que el mundo de la atracción de inversiones se vaya a detener. Uno podría tomar la opción de que la ola llegue y uno la espere y la pase a mirar, o el surfear la ola, el que se tome proactivamente algún tipo de solución y se prototipe o se trate de implantar, digamos, en el corto plazo. Por tanto, nosotros hemos hecho una revisión desde marzo probablemente de varias fuentes de información, algunas que ahí se citan, la Oxford Academy, el Mintel, Euromonitor, Food Navigator, TEEB y la misma Better Food Ventures, el BID, que son fuentes que les sugerimos también para que puedan hojearlas. Están sacando información al día. Todos los días hay un cierto elemento que está relacionado con la agroindustria. Digamos que eh, ese obviamente el foco de lo que hemos visto. Nosotros en ese análisis hemos identificado estas ideas, ¿no? La inmunonutrición como como la normalidad, digamos, en términos de la alimentación. Eh, eh, digamos que incluso actualmente en la etapa coronavirus, no la post, la coronavirus, ha habido cierto interés en cómo en consumir suplementos alimenticios, el poder paliar de mejor forma el posible contagio, ¿no? Pero esto se va a mantener en el tiempo, va a haber un cambio cultural en cuanto al consumo de este tipo de productos, y todo indica, las fuentes lo respaldan, que es un elemento a mantenerse. Como es un elemento a mantenerse, va a pasar del crecimiento orgánico, de esta curvita, ¿no?, que les comentaba hace un ratito, normalita, a un crecimiento exponencial. Entonces, resulta ser un área de negocio atractiva para la atracción de inversiones. Y todos aquellos que estén trabajando con ingredientes funcionales, con probióticos, con desarrollo de fermentados, seguramente hay que ojear cómo complementar lo que tienen hoy día para hacer una apuesta, digamos, con un inversionista. Todos los alimentos en base a el plant-based, en vegetales, eh, básicamente lo que tiene que ver con cambio de proteínas animales a vegetales, las macro y micronutrientes, porque también se entienden como una buena nutrición que se está instalando muy fuertemente por estos días, ya venía de antes y se aceleraba. Los alimentos sanos y naturales. José. Perdón, 3 minutos, José, te quedan. Muchas gracias. Los alimentos sanos y naturales, que tiene que ver con la alimentación wellness, la alimentación del bienestar, y que los alimentos alimenten de verdad, y no de repente veníamos de consumir alimentos que no aportaban toda la nutrición. También están tomando mucha fuerza en cuanto a de inversión, la alimentación regenerativa, tanto en la producción como hacia el cuerpo. Y en otros elementos, todos los temas tecnológicos, las entregas delivery de última milla de alimentos, y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, cambio climático, economía circular y sostenibilidad a nivel ético-social, un concepto brand democracy, ¿no? Darle protagonismo al consumidor.
el impacto un poquitito más de corto plazo, vamos a ver que la recesión va a tener un cambio que se está preparando la gente hoy día a un periodo de recesión en cuanto a sus decisiones de consumo. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con accesibilidad, y en esto las tecnologías toman más productiva maquinaria, toma una cierta relevancia. ¿Cómo hacemos que los alimentos bajen un poco su costo de producción, pero aumente su volumen de venta? Porque en definitiva son temas que al menos van a tomar 2 a 3 años, que es lo que se espera que la recesión que viene, el tiempo que se espera para recuperar completamente. Así que yo hasta aquí mantendría la presentación. De nuevo, invitarles a que participen a la convocatoria de Maule Investments, el programa de atracción de inversiones, apoyada con la Corfo y colaboración con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, en el que pueden presentar este tipo de iniciativas, porque en definitiva son las que están observando desde la atracción de inversiones para afrontar lo que es la nueva normalidad, y por tanto hay que, en vez de mirar cómo pasa la ola, hay que aprenderla a surfear en términos de innovación, colaboración e impactos positivos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José, por tu interesante presentación. Mientras ibas exponiendo en el chat, se fueron acumulando varias preguntas. Si tú puedes directamente al chat, puedes ver que hay varios asistentes que te hacen, que te consultan algunas cosas. Yeah. Tenemos 10 minutos para que puedas abordar las respuestas. A ver, yo estaba viendo, sí. A ver. Y se me parece muy interesante lo que comenta José Nicolás respecto a las inversiones y modelos de impacto, pero no la comparto completamente. Creo que hay otras variables que hoy pesan mucho en relación al impacto al momento de determinar la rentabilidad. Y nos envía el Forbes. Mira, a ese comentario podríamos, y aquí Homero también va a estar como participando. Efectivamente, la versión toma ciertas variables en cuanto a la decisión de invertir y cuáles son los riesgos que están dispuestos los inversionistas a dar. Esta ha sido una mirada más bien que hemos hecho nosotros a partir del levantamiento de oportunidades de inversión, y que nos ha tocado un poco también recepcionar y validar entrevistas a los inversores. De todas maneras, obviamente, esto es un tema súper amplio y caben diversas posturas, ¿no? Homero, no sé si quieras agregar algo con relación a eso. Sí, quizás complementar que lo que estamos viendo en la lógica de inversión de impacto y de las tendencias de inversión responsable tiene que ver eminentemente con que el mundo de los consumidores ha cambiado. Ese mundo de los consumidores, al cambiar, lo que es un conjunto de demandas que producen que ese mercado estén creciendo y que otros mercados estén cayendo. Desde esa perspectiva, lo que estamos viendo, uno lo pudiera ejemplificar de manera, el siglo fue un siglo de determinadas características en lo productivo, en la lógica de inversión, muy centrada en la rentabilidad. El siglo XXI tiene otras lógicas totalmente diferentes, tiene mucho más relacionada al impacto que generan nuestras acciones. Tiene mucho que ver con hacerse responsable y verse muy consciente realmente de lo que hacemos. Hicimos mucho en el siglo XX que lo vamos a tener que pagar en el siglo XXI. La inversión de impacto es parte de esa tendencia llevada al mundo financiero. En términos globales, lo que es muy probable que y de impacto tengan tasas de crecimiento mucho mayores. Entonces eso está provocando que el conjunto de inversionistas estén entrando en esas lógicas. Ese mundo se abre en diferentes formatos. Hacer inversión responsable, que yo entiendo sampling, propia lógica de inversión de impacto, pero lo hablamos desde el punto de tendencia. Voy a parar ahí sencillamente para decir de que ahí hay un espacio sobre el cual operar, pero es un mundo que está haciendo. Hoy tendencia de que estamos encontrando inversionistas que operan proyectos que están en la lógica del triple,
más de lo que vimos en el pasado, ¿ah? Y yo creo que es una tendencia que es irreversible. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro seminario, con la participación, como les había anunciado al principio, de Magdalena Guzmán, quien es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital. Magdalena, Hola, por favor. muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Súper interesante lo que estamos haciendo a todas partes de Chile. La verdad es que, como comentaron al principio, somos una asociación hoy joven, cumplimos recién 3 años. Dentro de nuestros principales intereses es poder, de manera, difundir lo que hacemos y difundir el Venture Capital a lo largo de todo el país. Así que encantados con poder con ustedes y comentarles más sobre este tipo de financiamiento. Fue muy buena toda la introducción que hizo José Yomé. La verdad es que se conecta totalmente con lo que yo les voy a contar, y sobre todo también todo lo que lo que están pensando en hacer los fondos, cómo reaccionan en un comienzo con el COVID, etcétera. Así que vamos entrando un poco en el tema. Yo quisiera primero hacerles una introducción a modo general a los participantes que tal vez no todavía están a caballo, se podría decir, con este tipo de inversión, ¿ya? Porque obviamente la mayoría de gente conoce los típicos financiamientos que podrían ser los bancarios, pero este financiamiento bien especial y sobre todo la tecnología. Entonces, para comenzar, yo les pongo acá una imagen. Yo soy como bien didáctica porque soy profesora también de la universidad, entonces trato de llenar todo con hartas imágenes para que me comprendan mejor. Primero quisiera hacerles la diferencia entre los tipos de emprendimiento y su financiamiento, ¿verdad? A mano izquierda yo les pongo un ejemplo, una heladería vegana, por ejemplo, que podría ser un súper buen negocio, digamos, extendible a todas partes del país, no solo en la región, ¿verdad? Que puede estar, como recién se hablaba, muy de moda y que podría ser, además, por ejemplo, un aporte muy importante al organismo, qué sé yo. Y por el otro lado yo les pongo el caso de Corner Shop. Me imagino que todos ustedes los conocen. Entiendo que, por supuesto, no están en todas las regiones del país, pero claramente a estas alturas del partido todos conocen esta empresa fundada por 2 chilenos, ¿verdad? Y un americano. ¿Cuál es la diferencia, se podría decir, entre estos 2 emprendimientos? Uno es tradicional, como podría ser esta heladería, que si bien es vegana y tiene su cuota de innovación. El emprendimiento de base científica tecnológica, en este caso tecnológica de Corner Shop, se basa, ¿verdad?, en una plataforma digital. Entonces, aquí está el primer tipo de negocio, los que son en base a una plataforma digital, a una plataforma tecnológica, o bien científicos en base a una patente, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Eso para poder comenzar la charla, lo que les voy a contar, para diferenciar bien entre cada tipo de emprendimiento. Finalmente, lo que pasa con estos negocios de plataformas digitales es que no son bancarizables. Un banco no te va a prestar plata para desarrollar un negocio como Corner Shop o como Notco, que imagino que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Porque justamente está en el área de la industria del foodtech, porque la verdad es que el nivel de riesgo es muy, muy alto. Entonces, los bancos no están dispuestos a meterse en este tipo de negocio, ya que la rentabilidad puede ser cero en la mayoría de los casos, o muy, muy alta, pero la verdad es que no están dispuestos, diferencia a lo que podría ser, por ejemplo, en esta cadena de heladería. Eso para comenzar. Entonces yo le quiero contar cuál es la tesis general que tienen los Venture Capital a la hora de invertir. ¿Qué es lo que ellos están buscando en los negocios en que ustedes bien podrían presentarles, por ejemplo, al terminar estos programas que realizan en Andes, ¿verdad? Primero, tiene que ser una contribución al desarrollo económico de la región, ¿ya? Tiene que ser una verdadera resolución de problemas, y a esto nos referimos, por ejemplo, con la inclusión laboral, con una mejor calidad de educación, una mejor calidad de salud, mejor acceso a la seguridad, etcétera. Esos son una resolución de problemas que está identificada en el país y encontramos, y sobre todo en la región, ¿ya?
estoy tapando un poco con la foto, tienen que ser tecnologías disruptivas o modelos de negocios innovadores, ¿ya? Tienen que tener una potencial escalabilidad, y esto es muy importante porque, como ustedes saben, Chile es un mercado muy, muy pequeño, somos 18 millones de personas, y de esas 18 millones, las personas que quieran usar la tecnología que ustedes desarrollen, por supuesto que va a ser mucho menor, y van a ser 1, 2, 3 a lo más, ¿verdad? 4 millones de personas. Por lo tanto, es fundamental que estos negocios sean escalables, por lo menos a la región de Latinoamérica. ¿Se entiende? O sea, tiene que ser un problema que existe en Chile, pero que la solución tiene que ser, puede ser desarrollada acá, pero el problema tiene que ser más bien global, o por lo menos regional. Tiene que ser, con respecto a ejemplos de esto, problemas que tienen que estar solucionados con el Big Data, con la automatización, etc. Número 3, tienen que ser industrias dinámicas, ¿ya? Tiene que ser un sector de rápido crecimiento y que sea prioridad para la región, ¿verdad? Tienen que ser escalables y globales, o sea, en ese sentido súper absurdo, pero no va a poner una tienda de arriendos de videos, digamos, porque no va en tendencia, ¿verdad? Una industria que no está creciendo, sino que la industria del entretenimiento va más bien por una línea streaming, ¿verdad? Y aquí podemos ver ejemplos que todos hemos visto cómo en Chile han ido creciendo, sobre todo Chile tiene bastante potencial en todo lo que es el área fintech, healthtech, por supuesto que agtech, etc. Y por último, tienen que ser, como les comentaba recién, problemas de tendencia, que puedan de alguna manera demostrar que tienen un cierto ajuste con el producto o mercado, porque obviamente la tecnología que yo desarrolle se puede dar de una forma súper positiva en Chile, pero tal vez cuando lo lleve a Argentina va a requerir de cierto ajuste a ese mercado propiamente tal. O sea, un ejemplo tan básico como cuando acá en Chile vemos a una persona de corner shop comprando en el sector de verduras de un supermercado, te dice experto seleccionando palta. En México diría experto seleccionando aguacate. Obviamente que esto es un ejemplo súper, se podría decir, liviano, pero hay que ajustar desde la parte financiera, de la parte legal, desde incluso la parte tecnológica, esa startup al mercado en el cual vamos a escalar. Luego les quisiera explicar acá cuáles son las fases de las etapas de financiamiento de un emprendimiento. Si partimos al costado izquierdo, vemos que la empresa parte y siempre pasa por este valle de la muerte, ¿verdad? Donde solo está quemando y quemando capital hasta que llega al punto de break-even, a este equilibrio, ¿verdad? En esa etapa, el capital que financia esta empresa en general es un capital semilla, donde obviamente Corfo acá tiene montones de instrumentos que pueden apoyar, y además existen los inversionistas ángeles o los family, friends and fools, como se podría decir, la familia, los amigos y los tontos, como se dice en general, porque la verdad es que es un negocio que todavía no está generando ninguna ganancia. En general, este tramo va entre los 0 pesos a los $500.000, y luego ya empieza la etapa del capital emprendedor o del venture capital. La verdad es que acá yo les pongo capital emprendedor porque el venture capital o capital de riesgo, la traducción que tiene al español es muy poco feliz. La verdad es que te habla al tiro del riesgo y no de lo rentable que podría ser. En general, en los otros países de Latinoamérica se habla de capital emprendedor. Y aquí tenemos estas distintas series de crecimiento que van entre los $500.000 hasta, qué sé yo, los $30 millones, la de maduración que iría de esos 30, qué sé yo, para arriba, hasta ya, digamos, cuando el emprendimiento forma parte de un proceso de fusión y adquisición por una gran compañía, como iba a pasar, por ejemplo, con Corner Shop y Walmart, ¿verdad?, que finalmente no resultó, o bien una salida a la bolsa, etcétera, como podríamos ver los grandes casos de tremendas gigantes americanas y de otras partes del mundo. Y ahí está su línea de tiempo de cómo esto va avanzando con la serie A, B, C, mezzanine, etcétera. Luego, les quiero contar a grandes rasgos para que ustedes entiendan un poco cuál es la tesis de inversión que tiene el mismo fondo. En general, este fondo de capital, Venture Capital Emprendedor, ¿verdad? Tiene a su vez, como podemos ver a mano izquierda, una administradora. Esa administradora puede tener varios fondos, ¿ya? En general, en Chile, la gran mayoría tienen un fondo, la nueva ola de fondos más jóvenes, y algunos que son un poco más antiguos tienen 2, incluso algunos 3, como por ejemplo Aurus, que es de los más antiguos, que está formando su fondo 3.
en general en Chile todavía es bastante joven y incipiente la industria, entonces por lo normal tienen un fondo bajo esta administradora, ¿ya? A su vez, obviamente tienen sus LPs, que se le llaman, que son los Limited Partners, que son los inversionistas, que esto pueden ser individuales, family office, fuera de Chile, por ejemplo, existen los endowments de las universidades, ¿verdad? Estos fondos que van juntando, qué sé yo, Yale, Harvard, qué sé yo, que tienen mucho capital y lo van invirtiendo. También las grandes compañías, fondos de pensiones, ¿verdad? Que es una de las cosas que nosotros luchamos acá en Chile para que los fondos de pensiones se incorporen a esta industria, compañías de seguro, etc. ¿Ya? Esos son los inversionistas que van a poner, digamos, capital a este fondo. Y a su vez acá en Chile existe la subvención gubernamental, que es Corfo, que todos la conocemos, que en general apalanca a estos fondos de venture capital, y ahí yo les voy a mostrar una diapositiva como vamos viendo a lo largo del tiempo, que van aportando ayudando a impulsar esta industria acá en el país, ¿verdad? Esto es optativo, hay fondos que lo tienen y hay fondos que la verdad es que no están apalancados por Corfo. En Chile existen 2 nomás, pero es tan bueno el incentivo que existe que la verdad todos lo aprovechan. Entonces, finalmente estos inversionistas son los propietarios del fondo. La subvención de Corfo es un crédito, esto se va a pagar, digamos, no es una cosa que se regale, como podría ser, entre comillas, en otros instrumentos. Y luego este fondo, junto a esta administradora, van invirtiendo en distintas startups, ¿ya? Por lo general, un fondo invierte en 10, 12 startups, 15 startups, y a lo largo del tiempo en que se desarrolla este fondo, que deberán ser 10 a lo más 12 años, por lo general van a morir 8, 10 de esas startups, no les va a resultar en el camino, y normalmente 1 a 2 startups van a tener un gran éxito en que van a lograr multiplicar por 10, por 8, por 12, incluso por 20 la inversión que se le hizo, ¿ya? Eso es más o menos a grandes rasgos, y es muy importante entenderlo para poder darse cuenta qué es lo que busca el fondo, porque lo que ellos están buscando finalmente es una rentabilidad a largo plazo, pero muy, muy aumentada, se podría decir. Aquí está como la historia del fondo. Primero ellos, por supuesto, que recaudan el capital entre estos LPs, ¿verdad? Buscan inversionistas, luego empiezan a invertir en distintas startups, siempre jóvenes, ¿verdad? Y que tienen un alto potencial de crecimiento y de escalamiento. Ahí ellos tienen una participación bastante activa, como tutor, como mentor, ¿verdad? Porque es muy importante entender el concepto de smart money, o sea, los fondos te ponen capital, pero no es que te pongan capital y luego desaparezcan. El fondo resulta ser finalmente tu socio, ¿verdad? Es como un matrimonio, que te va a ayudar a que todo esto crezca, o sea, te va a entregar redes de contacto, tanto nacionales como internacionales, te va a ayudar en la industria en que tú te estás desarrollando, a conseguir clientes, etc. Entonces, finalmente, se podría decir, podría ser un feliz matrimonio o un no feliz matrimonio, por lo tanto, es muy importante saber elegir también en qué fondo quiero recibir mi capital. Obviamente, como todavía somos una industria pequeña, tampoco tenemos montones de fondos para poder elegir quién me va a invertir, pero sí es importante en el momento en que yo voy a alentar capital, tener claro cuáles son los disponibles, por ejemplo, en mis verticales de inversión, y tratar de apuntar a quién quiero que me invierta. Todos tienen su experiencia, todos tienen sus redes de contacto, sus tesis diferentes, entonces, bueno, es parte de la invitación que yo les voy a hacer después, es que ustedes los conozcan, también para tener un foco en quién yo quiero levantar capital. Bueno, y por último viene la salida, ¿verdad?, de las compañías, que son a través de una adquisición o una oferta pública en la bolsa. Y después, obviamente, llegan los retornos de ese fondo. Murieron montones de empresas, como ustedes saben, y algunas ganaron harto capital. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el caso de Chile cuando se recibe esa plata, digamos, de estas ventas? Lo primero que se hace es pagarle a Corfo. Eso es una condición que pone Corfo en el minuto de apalancar tu fondo, ¿ya? Ellos son los primeros que tienen que ser pagados, por lo tanto, por ejemplo, les pongo el caso, no alcanza para pagar a todos los inversionistas la plata que se puso porque al fondo le fue muy mal. Con esa plata que llegó, lo primero que hay que hacer es pagarle a Corfo. Y los inversionistas, los otros LPs, saben desde un comienzo que tiene que ser así, ¿ya? Y en el caso que sea súper exitoso y le ha ido muy bien, bueno, Corfo va a recibir su plata con una tasa
súper pequeña, porque presta su plata a los inversionistas, digamos, a una tasa que es única en el mundo, digamos, de un 2%. Entonces, la verdad es que es un súper buen negocio para el inversionista recibir la plata del fondo. Devuelve su plata y el resto se divide entre los inversionistas y también, por supuesto, queda un poco para el fondo, que es el management fee, la ganancia finalmente de todos estos años que también recibe su premio, se podría decir. Y por último, obviamente, si han tenido una buena experiencia, se espera que esos mismos LPs vuelvan a invertir en otros fondos. Eso es la historia feliz. La verdad es que en Chile todavía no hay ningún fondo que no le haya devuelto su plata a Corfo, así que en ese sentido estamos bien parados y esperamos que Corfo siga ayudando al ecosistema. Pero finalmente yo les quiero decir, a modo de introducción, por qué el financiamiento de startups está tan de moda. Porque la verdad es que uno empieza a oír venture capital por aquí y por allá, no muchos entienden de qué se trata, o de repente pasan por programas muy destacados como Startup Chile y no tienen claro que tal vez su startup, o más bien su emprendimiento, no puede ser financiado por venture capital porque, por ejemplo, no es en base a una plataforma digital o tecnológica o científica. Entonces es muy importante conocerlo y entender. ¿Por qué está tan de moda? Porque tiene una rentabilidad súper buena para los inversionistas, de eso no cabe duda. Tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas, o sea, todas estas startups finalmente lo que hacen es incrementar nuestra calidad de vida, ya sea desde una vacuna, como estamos todos esperando, ¿verdad?, para el coronavirus, hasta no tener que ir al supermercado, con el caso de Corner Shop, a comprar la comida y que alguien lo pueda hacer por mí. E incluso no solo por el lado usuario, sino que también por el lado de un shopper que puede aprovechar sus tiempos libres en tener un segundo trabajo, digamos, ¿ya? O sea, el impacto es a todo nivel. Y por último, el Venture Capital es un acceso al financiamiento totalmente democrático. O sea, el Venture Capital no distingue razas, no distingue sectores políticos, religión, sexo, ninguna variable de ese tipo. Por lo tanto, es totalmente democrático. Si tú tienes una buena idea, un buen equipo, seguramente vas a encontrar de este tipo de financiamiento. Entonces, eso es bastante positivo porque no es lo mismo desde el punto de vista del banco, etcétera, ¿verdad? En el 2015, el Oxford Economics, la prestigiosa consultora británica, realizó un informe de impacto del venture capital en la economía nacional, en Gran Bretaña en general, ¿ya? Y las cuatro principales ítems que rescató de ese informe fueron, primero, que el acceso al financiamiento, que hubo por año 25.000 empresas financiadas por Venture Capital. Imagínense lo que es eso. Acá en Chile, por supuesto que no llegamos a eso, pero este es un mercado súper, hiper desarrollado a nivel europeo, por supuesto que el más desarrollado a nivel europeo. Por lo tanto, habla, imagínense, de la cantidad de trabajo generado, contratación de servicios, etcétera. O sea, es un impacto enorme. Los salarios en promedio de los ejecutivos que trabajaban en estas startups respaldadas por VC eran un 65% más alto que las compañías tradicionales o regulares. O sea, habla de que son ejecutivos mucho mejor pagados que el resto. Esto es lo más importante, que por cada libra que se invirtió en Venture Capital, quedaban 7 en la economía nacional. O sea, entre la generación de trabajo, contratación de servicios, etcétera, quedaban 7 libras, después lo hicimos un paso a dólares, pero el impacto es enorme, ¿ya? Y la rentabilidad es de un 14% real de estos inversionistas, por lo tanto resulta ser un súper buen negocio. Entonces, claro, ¿es capital de riesgo? Sí, es capital de riesgo, pero cuando tú trabajas con fondos que tienen cierto track record, cierto, ¿verdad?, experiencia en esto y todo, la rentabilidad que puedes obtener a los 10, 12 años es enorme. Incluso en mercados más desarrollados los fondos ni siquiera alcanzan a durar ese tiempo, sino que serán de 8 años. Por lo tanto, es muy, muy importante para el desarrollo de un país, el desarrollo de esta industria, ¿ya? ¿Cómo ha ido creciendo este tipo de inversión a lo largo del mundo? El año pasado la inversión fue 213 billions, ¿ya? En 15.564 acuerdos. Esto habla como de deals, de acuerdo entre yo te pongo a ti $500.000 para esta startup, yo te pongo a ti $2 millones. Esos son los acuerdos, las rondas de inversión, ¿verdad? Entonces, en el año 2000, como vemos acá en el mapa, Estados Unidos lideraba este tipo de inversión,
se lleva el 80% de todo el venture capital del mundo y el resto del mundo el 20%. ¿Y qué ha pasado con los años? En el 2019 la balanza se inclina y Estados Unidos solo representa el 53% de esta inversión global. No quiere decir que Estados Unidos esté invirtiendo menos, por supuesto que va incrementando todos los años su inversión. Lo que pasa es que el resto de los mercados se han ido poniendo al día y ya llegan al 47%, o sea, lo cual es súper potente porque todo el resto del mundo se ha ido dando cuenta de la importancia, la relevancia y lo buen negocio que es el venture capital. ¿Cuáles son los mercados que más han crecido? Sobre todo el chino. El chino ha crecido un 47, casi 48%. Es enorme lo que ellos están haciendo y sobre todo también en todo sudeste asiático, todo lo que están haciendo con respecto a startups. Europa es el segundo mercado y Estados Unidos sigue creciendo pero un poco más lento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el contexto regional? En Latinoamérica se invirtió en 2,5 billions de esa gran tajada. Latinoamérica solo nos llevamos el 2,5, eso fue en el 2019. Y acá yo tengo un poco unos gráficos de tortas que son del 2018. Cambiaron un poco al 2019 porque el 2018 fue un año súper potente de venture capital en el mundo, el 2019 fue un poco más bajo. Entonces les quiero mostrar más o menos cómo estamos situados nosotros como Chile, ¿ya? En cuanto a la inversión por país, nosotros nos encontramos en el número 4. Brasil siempre se lleva el gran pedazo de la torta, o sea, siempre son los reyes de esto, y la verdad es que les debo contar que de Brasil, 2/3 de la inversión que ellos reciben todos los años es inversión extranjera, ¿ya? Un porcentaje muy importante, y Brasil también tiene la suerte de que es un mercado tan grande que las startups, la verdad, pueden desarrollarse ahí mismo y ya llega a montones de personas, o sea, pasa que francamente ellos no tienen esa prioridad como nosotros de escalar tan rápido, porque solo desarrollarse en Brasil ya es un tremendo mercado. Entonces, en primer lugar tenemos a Brasil, después tenemos a Colombia, después a México, Argentina y Chile. Estamos en el cuarto lugar, más o menos esto representa como 46 millones de dólares invertidos en el 2018. En cuanto a deals, estamos un poco mejor, estamos en tercer lugar, antes está Brasil y México. Lo que quiere decir, finalmente, es que nosotros hacemos hartos acuerdos, pero con menor cantidad de capital. O sea, hacemos un pedacito de la torta, entregamos menos platita por cada uno de esos deals, ¿ya? Y eso es porque obviamente somos un país que todavía no tiene tanto capital disponible para esto. O sea, hay mucho capital, nos falta comprometerlo, y sobre todo el de family office, de grandes compañías y de fondos de pensión, ¿ya? En ese sentido, los acuerdos todavía son pequeñitos, ¿ya? Y el contexto nacional, aquí les muestro el ranking, se me borró el título, pero no sé por qué fue. Este es un ranking de puntaje de LAPCA. LAPCA es la asociación, se podría decir latinoamericano, de capital privado, ¿ya? Que es del 2017-2018, donde muestra a Chile como el primer país en cuanto a inversión de venture capital de mejores condiciones y para emprender, ¿ya? Esto es referido al desarrollo del mercado de capitales, protección, son varios ítems: protección de la propiedad intelectual, protección de los derechos minoritarios, de los accionistas minoritarios, percepción de corrupción, facilidad de emprender, etcétera, hartos ítems, y nos sitúa número 1. Y uno diría, bueno, ¿qué pasa ahora, digamos, después de todo lo que estaba pasando en nuestro país, que nos llega uno, nos llega otro? La verdad es que han seguido saliendo ranking y seguimos saliendo número 1, o sea, al final seguimos siendo un poco la reina dentro de Latinoamérica porque tenemos una estabilidad, la verdad, dentro de crisis social, etcétera, económica y política que nuestros vecinos no tienen. O sea, seguimos saliendo número 1 en los rankings, ¿ya? Pero todavía nos falta mucho capital. Tenemos 1,3 billions de millones de dólares comprometidos entre públicos y privados, ¿ya? Y aproximadamente un poco menos de la mitad son de aportes privados, 527 millones de dólares privados, esto por supuesto que acumulado. Esto ha financiado más de 400 startups y ha creado más de 3.000 trabajos, ¿ya? O sea, somos jóvenes todavía, pero ha sido un crecimiento, la verdad es que bastante potente, y todo eso gracias a Corfo. Yo acá les voy a hacer un resumen bastante gráfico. En el 97 fue cuando se creó las primeras líneas de crédito para estos fondos de inversión, que fue la línea F1. Fueron mejorando con línea F1, F2, F3, ¿verdad? Después que a la K1, que solo la aprovechó un fondo, qué sé yo. Y el 2010 es un hito bastante importante, porque fue cuando se crea Startup Chile, la cuarta aceleradora a nivel mundial, ¿ya? Y la mejor de Latinoamérica, donde finalmente, gracias a este programa, nos puso en el mapa mundial del emprendimiento, ¿ya? El primer foco objetivo que tenía Startup Chile
era en un principio traer startups de afuera, internacionales, a que vinieran a hacer su prueba de concepto, se podría decir, a Chile. Y llegaron y siguen llegando startups de todo el mundo. O sea, finalmente esto ayudó a ponernos en el mapa, ¿ya? Y estamos súper posicionados, y como les comentaba, dentro de las mejores aceleradoras del país. Y ahí fue que realmente empezó a comenzar esto del financiamiento de startups, porque se crea la nueva ola de fondos, que es en el 2012 cuando se crean las líneas FT y las líneas FET. Por ponerles ejemplo rápido, una línea FT logra que si tú, por ejemplo, imagínense que yo soy una administradora de un fondo y creo un fondo, reúno, por ejemplo, 4 millones de dólares entre distintos aportantes, family office, qué sé yo, con la línea FT, Corfo a mí me pone 12-1, o sea, me pone 8 millones de dólares para mi fondo, por lo tanto yo junté 4 con inversionistas y Corfo me pone 8 y logro juntar un fondo de 12, lo cual es lo más potente que hay. Y en 2015, cuando crean la línea FT, si yo junto los mismos 4 millones de dólares, Corfo me va a poner 12, ¿ya? O sea, 13-1, por lo tanto voy a lograr formar un fondo de 16 millones de dólares. Este programa que hace Corfo está inspirado en Israel. Todos ustedes saben que Israel es como la madre del, de ejemplo de cómo lo ha hecho un país tan pequeñito, con un mercado tan chico, qué sé yo, de crear startups y tecnologías que han llegado al mundo entero. Esto está inspirado en el YOSMA, que se podría decir que es el programa que tiene el gobierno tal como Corfo, y que ha ido evolucionando, lógicamente, y este programa de Corfo, estas líneas FT y FED, hoy en día son bastante únicas a nivel global, ¿ya? Y cuando nosotros mismos lo contamos, inversionistas extranjeros, la verdad es que quedan bastante atónitos, e incluso fue divertido. Nosotros hicimos una semana de inmersión como asociación en marzo, donde vinieron unos ingleses y unos americanos a ver si esto era verdad, porque nos habíamos juntado con ellos y le habíamos comentado, se juntaron con Corfo, con Hacienda, con el qué sé yo, y no lo pudieron creer. Y tanto así que desde ese minuto están en proceso de creación 4 fondos nuevos del PIS que vienen de afuera, aprovechar estas condiciones que son totalmente únicas. Y ahora les quiero hablar de otra forma que existe de inversión de Venture Capital, que es el Corporate Venture Capital, ¿ya? Esto es cuando una gran compañía finalmente crea un brazo inversor, ¿ya? Es cuando la gran compañía de alguna manera, y establecida, no como una startup, decide invertir en esta empresa pequeña y emprendedora y naciente, obviamente. En contraste con lo que es un capital, un venture capital, un fondo tradicional, los corporate venture capital no se centran exclusivamente en el retorno financiero, sino que ellos están buscando la gran mayoría también beneficios estratégicos, o sea, un retorno estratégico de su core business, ¿ya? Además, por supuesto, de los retornos financieros, pero en general también están buscando que esas startups en las que invierten tengan también alguna alineación con lo que ellos hacen. Y acá yo les cuento un ejemplo que me encanta explicar. Nosotros tenemos de socio a Telefónica, todos ustedes saben, ¿verdad? Una multinacional gigante dedicada a las telecomunicaciones, que tiene su brazo inversor en todas partes del mundo, que se llama Guaira, ¿ya? Aquí es Guaira, Chile. Ellos, hace muchos años, cuando estábamos con esto de los celulares, más o menos incipiente, ellos crean lo de los mensajes de texto. Los mensajes de texto representaban para ellos el 30% de las ventas, ¿ya? Eran los que, por supuesto, la llevaban en cuanto a este tema, y les estaba yendo bastante bien con respecto a los mensajes de texto. Bueno, pasó que después de un tiempo no tan largo también, nació WhatsApp, y por supuesto que todo su negocio de los mensajes de texto se fue al tacho. Hoy en día, ¿quién de nosotros usa mensaje de texto, aparte que nos lleguen las cuentas, digamos, por mensaje de texto? No sirve para nada más, digamos. Y el 30% de sus ventas se vieron totalmente caídas. En ese momento Telefónica dice, esto no nos va a pasar nunca más. Y ahí es cuando ellos deciden abrir su brazo inversor y empezar a meter capital en estas pequeñas startups que están de alguna manera alineadas con su negocio, y de repente no tanto, sino que solo por algunos hilos, y deciden crear este Corporate Venture Capital. Hoy en día, Guaira, nos contaba el socio, digamos, de acá de Chile, están invirtiendo en computación cuántica. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver un poco con ella esto? Bueno, por supuesto que todo lo que es el respaldo de datos, qué sé yo, pero también en cuanto a seguridad con respecto a este tipo de
de tecnología, porque ellos no están dispuestos a volverse a quedar atrás con respecto a lo que están desarrollando. Entonces, de alguna manera, las grandes compañías tienen que estar viendo qué es lo que pasa en su industria con respecto a las cosas que se están desarrollando. Entonces, por eso nace el Corporate Venture Capital. Y aquí yo les muestro un poco... Magdalena, nos quedan 3 minutos. Perfecto. Aquí yo les muestro un poco un dibujo de cómo funciona esto en cuanto al interno de la empresa y en cuanto al externo, lo que podríamos hablar de la innovación abierta, ¿verdad? Lo menos cercano al Corporate Venture Capital es el I+D cuando hablamos de hackatones, aceleración, etc. Y lo más cercano es cuando vamos haciendo ya fusiones y adquisiciones y voy invirtiendo plata como un fondo propiamente tal, invirtiendo en estas startups externas, ¿ya? Vemos que el 2007, y esto se lo va a pasar bien rapidito, las primeras compañías que estaban las mejores valorizadas eran petroleras, ¿verdad? General Electric, compañías súper tradicionales. Hoy en día, en el 2020, vemos que las compañías más valorizadas dentro de los mercados son Amazon, Alphabet, ¿verdad? De todo el portal de Google, Apple, Microsoft, Samsung, puras empresas de tecnología. Entonces nos damos cuenta, en esta siguiente imagen, que las grandes compañías tecnológicas tienen todas su brazo de inversión en pequeñas startups. El primero, por ejemplo, es Google Ventures, de Google, por supuesto, Intel, Qualcomm, Salesforce, etc. Entonces, acá como resumen, les puedo decir que el 75% de las empresas Forbes, de las top 100 empresas Forbes, trabaja activamente con startups. Por eso es tan importante y es una de las opciones que ustedes pueden salir a levantar capital con compañías también. ¿Qué es lo que le puede ofrecer al startup el Corporate Venture Capital? Bueno, principalmente, obviamente, un acuerdo comercial, el capital, por supuesto que toda la red de clientes y el escalar internacionalmente mucho más fácil. Cuando tú te apalancas de una compañía que es multinacional, el acceso a todos esos clientes es grandísimo, por lo tanto es súper interesante recibir inversión de ellos. Y finalmente, que yo creo que estuvo bastante avanzado por lo que les comentó Homero con José, hemos visto cómo el COVID la verdad es que influido totalmente en nuestro trabajo, en nuestra salud, en la educación, en el ocio, en el abastecimiento. Estamos viendo todos cómo esperamos ansiosos una vacuna para poder de alguna manera enfrentar esta nueva normalidad. Hemos visto cómo plataformas digitales que han cambiado la manera de trabajar y estudiar hoy en día están más valorizadas que montones de compañías aeronáuticas que son por supuesto, las más afectadas. Y hemos visto incluso cómo en el ocio ha ido cambiando toda esta adopción de tecnología y hoy en día estamos todos entreteniéndonos a través de Netflix, de Prime Video, etc. Incluso, como lo comentaron recién en la charla anterior, todo lo que es el abastecimiento de bienes súper básicos, incluso también de restaurantes y cosas que están más relacionadas a la entretención. Acá podemos ver en este gráfico cómo el e-commerce en Estados Unidos en las últimas 8 semanas, esto fue en abril, la foto es en abril, creció lo mismo que los últimos 10 años en Estados Unidos. O sea, aquí nos habla francamente de que todo lo que viene con respecto a la inversión en startups es una nueva oportunidad la que está surgiendo y es un súper buen momento para el Venture Capital, porque la verdad es que como dijeron anteriormente, esto ha hecho que se revolucionen montones de industrias y que el día de mañana, ¿verdad?, bastantes cosas van a estar más bien basadas en tecnología y de manera digital. Les nombro 2 ejemplos muy rapidito. En el área AgTech, este es Instacrops, una plataforma digital que se basa en el Big Data y en Machine Learning, en que en base a ciertos dispositivos de precisión instalados en los campos, van entregando data al momento a las mismas personas y administradoras de un campo, como por ejemplo algo tan sencillo como no riegues hoy día, etcétera, o retrasa tu siembra 3 días, y esto va referido a cierta información que ellos capturan con drones, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, la porosidad de la tierra, ciertas plagas que podrían tener las plantas, etcétera. Yo imagino que varios de ustedes los conocen. Ellos hablan un poco de
referido al clima y referido a cómo están interactuando estas plantas, ya sean ¿verdad? Plantaciones extensivas o intensivas, y basado todo en esta tecnología Plug and Play. Hoy en día están basados en más de 8 países, tienen más de 170 clientes y tienen más de 600 dispositivos instalados en distintos campos conectados. Así que un súper interesante ejemplo de la agroindustria. Ellos pasaron por Corfo, pasaron por Aceleradora Magical Startups, pasaron por Startup Chile y tienen finalmente un financiamiento de Chile Global Ventures, un fondo de Venture Capital, y Blue Box, de un fondo mexicano que los ayuda a expandirse también. Y un ejemplo en FoodTech es Nanofix. Es un producto, un jugo, una pulpa de fruta que ha logrado, en base a la curcumina o lo que es la cúrcuma, encapsular estas partículas de cúrcuma para la ingesta diaria de personas que sufren ciertas enfermedades o bien como antioxidante. Esto es súper importante recalcarlo porque es una investigación, una patente, por supuesto, bien destacada, ya que, no sé si ustedes saben, pero la cúrcuma es el desinflamatorio más potente que existe en el mundo. Y esto para las personas con artritis es, la verdad, un salvataje enorme, debido a que la artritis lo que hace es inflamar todas las articulaciones, que se inflaman principalmente por el estrés. El estrés es la situación que más genera inflamación de todas las articulaciones, y la cúrcuma, el alimento más potente para desinflamar. Entonces ellos lograron encapsular a través de la nanotecnología la curcumina y generar este jugo que está avanzando, ¿verdad? Conquistando mercado y aliviando a muchas personas de esta enfermedad que se sufre tanto. Por último, muy rápido, la Asociación de Venture Capital provee de servicios a sus socios, por supuesto a sus miembros. Promueve todo lo que es la inversión de Venture Capital, como le comenté, toda su rentabilidad y todos los beneficios que trae a la economía nacional, y para eso trabajamos mucho en políticas públicas y desarrollamos lazos internacionales para que las startups de nuestros portafolios puedan crecer hacia mercados extranjeros. Estos son nuestros socios, me imagino que algunos de ustedes ya los conocen, son fondos tradicionales, Corporate Venture Capital, y últimamente se han incorporado 2 Family Office que también están invirtiendo en startups, directamente o a través de fondos. Estos son nuestros asociados, se acaba de incorporar también recientemente la Universidad de Talca, por eso nos conocimos y me invitaron aquí a participar, donde están los principales hubs, incubadoras, transferencias tecnológicas, aceleradoras del país, para poder conectar todo lo que son estos emprendimientos con los fondos de Venture Capital. Eso sería mi presentación, y yo los invito a seguirnos en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn y en Twitter, donde estamos continuamente haciendo diferentes instancias para conectar emprendedores con inversión. Eso sería. Cualquier duda, me comentan a través del chat, parece. Muchas gracias, Magdalena, muy interesante la presentación, al igual que la primera que tuvimos. Creo que es un mundo nuevo por explorar de parte del mundo del emprendimiento y de la investigación y el desarrollo. Hay una relación incipiente, tengo la impresión yo, desde nuestra parte hacia estas formas de enfrentar el desarrollo de los negocios, y creo que hay mucho por aprender y hay mucho por hacer. Así que te agradecemos mucho la presentación, muy ilustrativa, muy clara. Hay espacio para algunas preguntas, si alguno de ustedes quiere realizarlas, lo pueden hacer a través del chat. Daniela está ahí viendo. Sí, veo, a ver, ¿alguien puede enumerar los fondos por este medio señalados por Magdalena? Mire, yo les voy a contar que en nuestra página web, bueno, justo en este minuto se encuentra en actualización esta semana, pero igualmente está toda la información. Nosotros reunimos la gran mayoría de fondos de Venture Capital que existen en Chile, ¿ya? Si ustedes se meten a nuestra página web, que es www.acbc.cl, en un menú aparecen los socios, y ahí están todos los logos de los fondos, tal cual yo se los mostré, y ustedes al pincharlo van a encontrar una ficha por cada fondo. Entonces, esto les resulta muy interesante, porque cuando ustedes van a levantar capital, es bueno tener claro en quién se van a enfocar. Entonces, en esa ficha aparecen las verticales de inversión, los que invierten en AgTech, en FoodTech, los que invierten en Big Data, no tengo idea, ¿verdad? Depende de lo que ustedes estén buscando, el ticket promedio, de qué porte es el tamaño del fondo, cómo se pueden contactar, etcétera. Así que ahí está la información para que ustedes puedan acceder a ello. Y algunos fondos, la gran mayoría, la verdad es que funcionan, se podría decir, como con ventanilla abierta, están todo el año recibiendo startups para revisar, y otros hacen ciertas convocatorias. Entonces ahí lo ideal es seguirlo en las redes sociales para estar atentos cuando son esas convocatorias. Pero ahí está toda la información de los fondos. A ver, ¿qué otra pregunta?
VC solo es una alternativa para invertir en tecnologías de la información. A ver, siempre tiene que ser basada en una plataforma digital tecnológica o científica. ¿Por qué? Porque la tesis de este negocio ya es, de alguna manera, apoyar el riesgo, pero siempre basado en algo que pueda escalar muy rápido. Si tú haces una cadena de restaurante, la escalada de la cadena de restaurante va a implicar mucha infraestructura, mucha contratación de gente, etcétera. No es rápida la escalada. En cambio, cuando tú tienes una plataforma digital, como podría ser Corner Shop, no tengo idea, o Notco, que está basado en una patente científica, es muy fácil escalar a otros mercados. Entonces ellos dicen, asumo tu riesgo, pero tú creces muy rápido a otros mercados y de alguna manera me haces ganar plata rápido. De eso se trata. O sea, como el banco no está dispuesto a llevarse ese riesgo, ellos sí están dispuestos, pero tú tienes que conquistar mercados muy rápido. Y sobre todo que, como existe tanta gente trabajando en distintas tecnologías, tú tienes que llegar primero a esos mercados. Entonces, si tú tienes una solución para Latinoamérica, tienes que llegar rápido a todo Latinoamérica para ser el first mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá cuando llegó a Chile, por ejemplo, Groupon, el mismo caso de Corner Shop, los mismos fundadores de Corner Shop, antes eran los dueños de Clan Descuento. Clan Descuento era una copia de Groupon, que seguramente alguno de ellos la vio afuera y dijo, bueno, yo voy a hacer esto mismo en Chile. Y hizo en Chile Clan Descuento, que es lo mismo que Groupon, y cuando Groupon decidió llegar a Chile, se dio cuenta que ya existía la competencia. Entonces dijo, en vez de yo empezar de cero, compro Clan Descuento. Y compraron Clan Descuento. Y así estos primeros fundadores, digamos, tenían su capital y fueron creando otras startups. Pero lo que ellos hicieron fue copiar una startup de afuera, hacerla acá, por supuesto que con su bajada y la adaptación, porque no es todo igual, digamos, y luego ellos se la vendieron a Groupon, le tenían el negocio ya armado. ¿Se fijan? Entonces, por eso es tan importante salir a buscar mercados rápido. Y, por ejemplo, si tengo cierto negocio que alguien ya lo tiene similar en Colombia, trato de comprarme el negocio de Colombia, porque la adquisición de clientes es la parte más difícil. Y si ellos ya la lograron, trato de avanzar rápido para yo ir generando mis clientes o ir comprando estas empresas, pero que siempre va a ser más caro. Pero de repente no queda otra, como le pasó a Groupon. Prefirió, digamos, comprarse rápidamente Clan Descuento que empezar de cero y hacerle la competencia a Clan Descuento. Entonces, el ser el first mover es muy importante. Entonces, asumo el riesgo, pero crezcamos rápido. Eso es básicamente. ¿Qué otra pregunta? La otra son en privado, entonces no sé si las puedo leer fuerte. Ya, acá me preguntan, por ejemplo, si el Venture Capital hay factibilidad de que financien nichos de experimentación, nuevas ideas. A ver, en mercados súper desarrollados como Estados Unidos, Europa, qué sé yo, los Venture Capital te ponen plata por tu idea. Esa es la realidad. Sabéis que tengo una súper buena idea, vengo del MIT, quiero desarrollar esto, ya listo, se sabe que eres una súper persona genial y que seguramente puedes desarrollar algo bueno, es una apuesta, pero los tickets encima son muy distintos en Chile que en Estados Unidos. O sea, acá hablamos de semilla $500,000 y serie A hablamos de una serie A de $2 millones. En Estados Unidos la serie A son $30 millones. Entonces, la verdad es que es súper distinto lo que pasa. Acá en Chile, cuando se trata, por ejemplo, de biotecnología, o la verdad es que de cosas científicas relacionadas con patentes, como una vacuna, qué sé yo, sí se pone plata cuando por supuesto todavía no tienes ni una venta, porque tienes que pasar hasta por la FDA, digamos, para poder vender lo que estás haciendo. Entonces ahí sí se pone capital. Pero por ejemplo, si tú estás desarrollando un e-commerce, la verdad es que acá en Chile lo más probable es que te pongan plata cuando tú ya tienes cierto nivel de venta, o cuando ya tienes demostrada la atracción, ¿ya? Porque somos todavía un mercado chiquitito, no hay tanto capital dando vuelta, etcétera. Pero claro, en mercados desarrollados, si tú tienes una súper idea y eres un súper equipo, seguramente te van a poner plata por esa idea. Pero acá en Chile, si no eres biotecnología o ciencia dura, lo más probable es que te pidan un poco de venta a cambio, se podría decir. Un poco de tracción probada. Sí. ¿Y qué más? Ya, parece que... ¿hay algún fondo con foco en Actec? Impacto. Sí, mira, yo acá siempre quiero hacer como una aclaración, y esto puede ser como, tal vez como mi visión. Se habla de los fondos de impacto, que son fondos relacionados con energía, ¿verdad? Con distintas cosas, incluso impacto social y todo. Pero la verdad es que, para mí por lo menos, el venture capital completo es de impacto. O sea, tú creando una startup que puede ser incluso del e-commerce,
tiene un impacto en la calidad de vida de las personas enorme. Entonces, yo siempre trato de hacer esa aclaración, e incluso lo conversamos con los directores. El Venture Capital en general es de impacto, ¿ya? ¿Hay algunos específicos de impacto? Sí, bueno, está Sudamérica, como comentaba Homero con José, está FIS, que es impacto social, etcétera, ENGIE, que es impacto en todo lo que son energías limpias, ¿verdad? Y en ACTE, claro que sí, pues, está la Fundación Chile, que ellos invierten harto. Los dos ejemplos que le puse son de la aceleradora de la Fundación Chile y de Chile Global Ventures, que es de la Fundación Chile. También en todo lo que es ciencia y tecnología está Endurance Investment, que es el fondo Alerce, y la gran mayoría de los fondos, la verdad, la gran mayoría son agnósticos, como se dice, que quiere decir que invierten en 4 verticales distintas. En mercados desarrollados, tú tienes una startup de biotecnología y encuentras 20 fondos, 30 fondos en biotecnología. Acá en Chile no. En biotecnología hay uno específicamente en biotecnología, 2 a lo más, y muchos que tienen hartas verticales. Entonces, por eso yo los invito a revisar la página, porque ahí ustedes van a poder ver que hay unos que invierten en un e-commerce, después invierten en algo de realidad virtual, después en educación y tienen otro de e-commerce. Eso es lo normal que se ve acá en Chile. Todavía no nos da para tener los fondos tan segmentados. Esa es la realidad. Sí. No sé si estamos ya en el tiempo. Acá mencionaban, por ejemplo, claro, Actec está Arpegio, ¿verdad? Eso es de un founder peruano, ¿verdad? De Yell Lab, que es argentino, así que efectivamente dentro de la región, sí, pues claramente hay. Y en Chile, la gran mayoría en más verticales, pero la Fundación Chile, el Fondo Alerce, deja ver cuál más me acuerdo. No me acuerdo mucho, pero ahí dentro están todas las específicos de Yell Lab, claro, es de Actec, y ellos están bien relacionados con nosotros, con Chile. Bien. Muchas gracias, Magdalena. Te reitero que un tema muy interesante, muy novedoso, muy atractivo y que tenemos que seguir profundizando y explorando. Bueno, como tú decías, nos hemos hecho socios recientemente de la asociación y esperamos a través de ella poder conocer más y hacer participar más a nuestras contrapartes, a los usuarios del Hub y a la comunidad de la universidad en general. Así que muchas gracias a todos. Nos pasamos un par de minutos del tiempo previsto, pero creo que valió la pena. Ha sido una conversación muy interesante. Gracias a Andes Value, gracias a la Asociación Chilena de Venture Capital. Creo que hemos cumplido con el objetivo y nos vamos muy de este tercer encuentro del Hub Alimento. Les reitero que nos entreguen a través del chat su correo electrónico. Vamos a enviarle las presentaciones de los dos expositores y los invitamos a nuestro próximo webinar, que probablemente tenga algo que ver con lo que mencionaba José y Homero también en relación al turismo gastronómico o a los geomenús o algo relacionado con aquello. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Chao.